Go to YouTube. Presenta. Three, two, one. Ayudar porque sí. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de YouTube. Hoy vamos a perfilar 2 addons más. Nos metemos en addons extremio como la otra vez. Vamos a seguir el primer capítulo. Y ahora estamos en el segundo y vamos a meter 2 addons más. ¿De acuerdo? 2 addons más. Uno es Perflix. Muy sencillo. Le damos a instalar. Y ya. Le damos a instalar. Y ya estaría instalado. Ya lo tendríamos un addon más en extremio. Y ahora vamos a por el siguiente, que es Orion. En el primer capítulo pusimos Torrentio. Ahora hemos puesto Perflix. Y con Orion ya dejaríamos perfilado extremio, siempre bajo la supervisión de Amarty Oficial. Os lo recuerdo que tiene su propio Telegram, Extremio España. Cuidado que hay más, es Extremio España. Hay muy buen rollo en ese grupo, siempre están dispuestos a ayudar, así que os lo recomiendo totalmente. Yo os leo, estoy dentro, pero no participo, simplemente os veo y os leo. Para eso hay administradores que son muy buenos. Y muchas gracias por vuestros comentarios. FerBelvis88, que sí, muchísimas gracias. Vale, no te contesté, pero es que ese grupo está hecho para vosotros. Así que metemos en Google, nos vamos a Google y metemos eso que estáis viendo ahí, ¿vale? Una especie de URL que yo lo pongo en grande para que lo sepáis, para configurar Orion. ¿De acuerdo? Muy sencillo y vamos con ello. Lo he metido y directamente ha cargado. Así que ahora vamos a obtener una cuenta gratuita. Le damos ahí a lo de cuenta gratuita y desplegamos lo que es ahí el icono y pone yo me he registrado a través del email y ponemos ahí nuestro email y nos registramos. Muy sencillo, te registras y te darán un código, una API key. ¿De acuerdo? Ahora te dan un código, una API key. Cuando nos metamos directamente y aparece, cargando, aparece esa clave de API, una API key, y la tenéis que copiar y hacéis si queréis una captura de pantalla para que no se os olvide, pero de todas maneras al estar registrado volvéis a meter cuando entréis a Orion con vuestro usuario y vuestra clave y os aparecería esa API key. Pues muy bien, copiamos esa API key, ese código de ahí, que es importante porque ahora nos vamos a meter otra vez en Extremio Addons. Va a aparecer directamente, yo me meto ya directamente en Extremio Addons y buscamos Orion. ¿Vale? Buscamos Orion y le damos como siempre a configurar. Configurar. Y vamos a ir rellenando las casillas una por una. La primera clave API Orion es la API key que hemos obtenido. Y la pegamos ahí, ¿de acuerdo? Pegamos ahí la clave de API Orion. En límite de enlaces vamos a poner 3. En clasificación, ordenar por semillas torrent. En calidad de vídeo solo seleccionamos 3. Quitamos Dakota del Sur. Calidad de audio lo dejamos así por defecto. Nos aparece esos 3 cliqueados, pues esos que dejamos. Preferencia del idioma del audio.
Pues damos específico, búsqueda en idioma seleccionado. Que le damos siguiente sin querer, le damos búsqueda específico, búsqueda en idioma seleccionado. Le damos ahí y donde pone idioma preferido en ninguno le damos y buscamos nuestro idioma, en este caso español. Quedaría una opción más, pero vamos a hacer un repaso. Tenemos la API, límite de enlaces 3, como ya dijimos. Ordenar por semillas de torrent, la calidad esos 3 que tenemos, la calidad de vídeo, la calidad de audio, la que viene por defecto, preferencias del idioma, esa es la calidad de audio, la que viene por defecto, preferencias del idioma del audio específico y seleccionamos español y solo nos quedaría opción de listado y sería mostrar solo torrent. Opción de listado, mostrar solo transmisiones torrent. ¿Vale? Ahí sería mostrar solo transmisiones torrent. Ya estaría configurado. Le damos a instalar y ya quedaría nuestro Stremio configurado con esos 3 add-ons. Le damos a instalar, volvemos a darle a instalar y tendríamos ya Torrentio, tendríamos Perflix y tendríamos este último Orion. Si cuando os metéis no tenéis alguno de los enlaces, después de meteros en varios sitios y solo os aparece un enlace o 2, es que alguno de los 3 no lo habéis metido bien y tendríais que volver a hacerlo. Y para ello yo borraría caché y volvería a hacer lo mismo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Os tiene que aparecer las 3 opciones normalmente de cualquiera de los enlaces que elijáis dentro de Stremio. Y eso es lo importante. ¿Cómo se borra caché? Pues como en Kodi. Os vais a aplicaciones dentro del sistema Android. Esta es una tablet Samsung, pues es un poco más raro que en otras tablets. Pero siempre le dais a la aplicación y borráis caché. Y eso lo tenéis que hacer de vez en cuando tengáis problemas. Pero tanto en Kodi, en Stremio, en AceStream, borrar caché siempre que os acordéis que le viene muy bien al sistema y a la aplicación, sea Kodi, sea Stremio, sea AceStream, sea la que sea, borrar caché de vez en cuando. Dejo Stremio configurado, llegan varios estrenos de Kodi. Yo de Stremio ya me despido. Tenéis a Marty oficial en su canal de YouTube cuando queráis. Vienen varios episodios seguidos de Kodi y ya me despido hasta el año que viene. Os dejaré Kodi actualizado con toda la caña que nos han dado. Y yo ya me despido, descanso, ya sabéis que yo no recibo nada. Y lo hago esto porque a mí me da la gana, así que como siempre, a ayudar porque sí, sin recibir nada a cambio. Un abrazo muy grande. Y si Dios quiere, hasta el año que viene, que nos dé mucha salud a todos, que es lo que de verdad da fuerzas y alegría para seguir adelante.